sombras de la verdad. Me llamo Daniel Brooks y llevo casi 15 años trabajando como paramédico. En todo este tiempo he respondido a todo tipo de emergencias, algunas rutinarias, otras trágicas y unas pocas que se han quedado grabadas en mi memoria para siempre. He visto accidentes que salieron en los periódicos, muertes silenciosas en rincones olvidados de la ciudad y situaciones que rozaban lo inexplicable. La mayoría de las noches tienen un ritmo previsible, sirenas, luces parpadeantes y protocolos bien ensayados, pero hubo una noche que lo cambió todo. Fue la noche en que recibí una llamada de alguien que, según descubrimos después, llevaba horas muerto. Era una noche de finales de otoño, de esas en las que la ciudad parece respirar más despacio. Estaba de guardia con mi compañero, Mark, en un pequeño puesto de emergencias del oeste de la ciudad. La lluvia había comenzado horas antes, fina y constante, golpeando suavemente el techo de la base. Ambos estábamos medio relajados, tomando café templado y esperando la próxima llamada. Los monitores emitían un resplandor suave y la radio permanecía en silencio. Las noches así suelen traer solo traslados rutinarios o, con suerte, ninguna intervención. Recuerdo que pensé en lo tranquila que estaba la ciudad. Tranquila de una forma que no parecía natural, como si Oar contuviera la respiración antes de romperse. Miré el reloj digital sobre la consola de radio, las 2:17 de la madrugada. Afuera, las calles estaban vacías, relucientes bajo la lluvia. Esa suele ser la hora más tranquila, cuando la ciudad parece sumida en un sueño profundo. El hospital estaba a unos 10 minutos, y el vecindario alrededor eran casas antiguas y pequeños edificios de apartamentos. Era el tipo de zona donde las luces se apagan temprano y nadie sale por la noche. Recuerdo el sonido de la lluvia contra las ventanas, el zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj de pared. Todo parecía perfectamente normal, hasta que dejó de parecerlo. El silencio se rompió con un pitido seco en la consola de despacho. Me incliné hacia adelante, esperando una llamada rutinaria, tal vez una caída, un desmayo o un dolor torácico en alguna de las residencias de ancianos cercanas. Pero la voz de la operadora sonó diferente, más baja de lo normal, casi vacilante. Unidad 32. Tenemos una llamada desde 415 Willow Street. Voz femenina. Dijo que no podía respirar y la línea se cortó. La hora marcada, 2:19 AM. Repetí la dirección en voz alta sintiendo un arrepío en la nuca. Ese vecindario quedaba a solo 5 minutos. Mark ya se deslizaba en el asiento del conductor cuando confirmé la llamada. Lo extraño no era la emergencia en sí, sino el tono de la despachadora, como si hubiera algo en esa llamada que no le cuadraba. Mientras avanzábamos por las calles mojadas, la operadora volvió a reproducir el audio de la llamada a través del sistema de a bordo. La voz era suave, casi frágil, una mujer susurrando: Por favor, no puedo respirar. No había ruidos de fondo, ni televisión, ni pasos, ni siquiera el sonido de la lluvia, solo su voz y el silencio después. Luego la línea se cortó de golpe, como si alguien hubiese colgado bruscamente. Algo en esa llamada no encajaba. He escuchado cientos de llamadas de emergencia, gritos, pánico, confusión, pero esta tenía una quietud gélida. No sonaba como alguien luchando por respirar. Sonaba como si viniera de un lugar muy, muy silencioso. Llegamos a 415 Willow Street en menos de 5 minutos. La lluvia seguía cayendo en una cortina fina y constante, mientras los faros de la ambulancia atravesaban la oscuridad. Era una casa baja, de una sola planta, con pintura blanca descascarada y un porche delantero que se hundía un poco. De esas casas que parecen olvidadas, incluso a plena luz del día. La luz del porche estaba encendida, lanzando un resplandor amarillento sobre los escalones mojados. Nadie salió a recibirnos. No había señales de movimiento. Mark apagó la sirena, y el silencio que siguió se sintió más denso que la propia noche. Tomé la bolsa médica y nos acercamos lentamente con las botas chapoteando en los charcos. La puerta principal estaba cerrada pero no trancada. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Al entrar, el aire parecía denso, casi estancado, como si nadie hubiera movido nada en días.
El salón estaba débilmente iluminado por una única lámpara en la esquina, cuya luz temblaba de vez en cuando. No se oía nada, ni televisión, ni pasos, ni siquiera el zumbido de un electrodoméstico. Solo silencio. Un olor tenue y viejo flotaba en el aire, mezcla de polvo y algo dulce empezando a pudrirse. Llamamos varias veces, anunciándonos como siempre en las emergencias. Servicios médicos de emergencia. «Señora, ¿nos oye?» Nada, solo la lluvia golpeando el techo. Mi pulso empezó a acelerarse, no por lo que veíamos, sino por lo que no veíamos. Avanzamos más adentro de la casa, con las linternas cortando la oscuridad. El pasillo era estrecho y estaba lleno de cuadros antiguos, muebles viejos y el crujido suave del suelo bajo nuestras botas. Al final del pasillo, la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Mark la empujó lentamente y el haz de su linterna iluminó a una mujer tumbada en la cama. Estaba pálida, inmóvil y con esa rigidez tranquila que solo tienen los muertos desde hace horas. Las mantas estaban cuidadosamente colocadas hasta el pecho, las manos apoyadas sobre ellas, como si simplemente estuviera dormida. Pero sus labios tenían un tono azulado y su piel esa palidez cerosa inconfundible. Le tomé el pulso, nada, estaba fría, muy fría. Seguimos el protocolo, aunque ambos sabíamos cuál sería el resultado. Tomé el pulso carotídeo mientras Mark preparaba el monitor. La pantalla permaneció plana. La temperatura corporal y el grado de rigidez cadavérica indicaban que llevaba muerta varias horas, probablemente desde antes de medianoche. Mark me miró y vi en sus ojos la misma inquietud que sentía yo. Según el registro, la llamada de emergencia se había hecho apenas 20 minutos antes. No había forma de que esta mujer hubiera cogido el teléfono. Ya llevaba mucho tiempo muerta. De vuelta en el salón, Mark avisó por radio a la central para confirmar el origen de la llamada mientras yo examinaba el teléfono fijo sobre una mesita de madera junto al sofá. Era un aparato antiguo de disco, sin señales de daño ni cables sueltos. Nada fuera de lo común. Una pequeña luz roja parpadeaba, indicando la última llamada saliente. La voz de la operadora crepitó en la radio. Confirmado. La llamada salió directamente de ese número a las 2:19 a.m. Miré el teléfono de nuevo. Parecía absurdo, como tener en las manos una prueba de algo que no debería haber ocurrido. La línea fue ativa, un número verificado, pero la mujer en ese dormitorio llevaba muerta horas. Unos minutos después, un par de vecinos, atraídos por las luces parpadeantes de la ambulancia, salieron a sus porches. Un hombre mayor, envuelto en una bata de franela, se acercó con cautela y preguntó qué estaba pasando. Le expliqué de forma general que se trataba de una emergencia médica. Frunció el ceño y negó con la cabeza. «Qué raro», murmuró. «Esa casa lleva días en silencio. Ni siquiera sabía que alguien seguía viviendo ahí». Otra vecina mencionó haber oído sonar el teléfono sobre las 2 de la madrugada, solo una vez, y luego nada. Ni pasos, ni voces, solo la lluvia. Sus relatos solo intensificaron el frío que ya se me había instalado en el estómago. La policía llegó poco después y el ambiente en la casa pasó de un silencio inquietante a una tensión de investigación. 2 agentes comenzaron a fotografiar la escena mientras el inspector nos interrogaba sobre la línea temporal. Le contamos todo exactamente como había ocurrido: la hora del aviso, la llamada, nuestra llegada, el estado del cuerpo. El inspector pidió los registros telefónicos, que confirmaron una única llamada de emergencia saliente a las 2:19 a.m. «Eso es imposible», murmuró mirando hacia el dormitorio. El equipo forense revisó la línea buscando manipulaciones, pero no encontró nada. Ninguna entrada forzada, ni señales de otra persona en la casa. Era como si la mujer muerta hubiera hecho la llamada ella misma. A medida que avanzaba la investigación, pequeños detalles empezaron a pesar más de lo que deberían. Uno de los agentes comentó que el certificado de defunción probablemente indicaría paro cardíaco, sin signos de violencia. Sin embargo, el hecho seguía ahí. Alguien o algo había marcado ese número. El rostro del inspector se tensó cuando la compañía telefónica confirmó que la llamada se había realizado presionando físicamente los botones del teléfono fijo, no de forma remota. Sin sobrecargas, sin error, dijo el técnico. Alguien estaba ahí, pero la casa contaba otra historia. Aire inmóvil,
Nenuma huella que no fuera la suya, nenum rastro de movimiento. Era como una llamada hecha desde el pasado, resonando en el presente. En los días siguientes no conseguí quitarme de encima la sensación de que algo de aquella noche no pertenecía al mundo de los vivos. El informe oficial llegó. Causas naturales, hora de la muerte estimada alrededor de la medianoche. Casi 3 horas antes de la llamada. No tenía sentido. Repasé cada paso de aquel turno en mi cabeza. Nuestra llegada, los comentarios de los vecinos, la luz roja parpadeante en el teléfono. Mark y yo hablamos del tema una y otra vez, buscando algún hueco racional que se nos hubiera escapado. No había ninguno. La lógica se había quedado sin lugar donde esconderse. Y el teléfono, aún sobre la mesa de aquella casa silenciosa, había hablado cuando nadie debería poder hacerlo. Incluso ahora, años después, esa llamada sigue siendo uno de los momentos más extraños de toda mi carrera. Como paramédico he visto cosas inimaginables. Accidentes, tragedias, últimos suspiros, pero nada me perturbó tanto como una voz que provenía de una casa donde la vida ya se había ido. Algunos compañeros tienen sus teorías: un fallo técnico, una señal retrasada, un accidente improbable en la línea. Las he escuchado todas, pero a veces en mitad de la noche pienso en esa luz roja parpadeante y en la voz tranquila al otro lado. Y me pregunto si, tal vez, no todas las llamadas que respondemos vienen de los vivos. Sombras de la verdad.